Saludos, vuelve Avares en Araku después de un tiempo sin subir vídeos. Mientras sigo trabajando en el tercer hilo de respeto, les traigo este pequeño top para mantenerlos entretenidos. Los jefes en los videojuegos siempre han sido tema de conversación, desde los primeros juegos que emplearon este concepto, se ha tomado como una forma de medir el progreso del jugador, y desde entonces se genera una expectativa cada vez que toca enfrentar un nuevo desafío de este tipo. Sin embargo, cada moneda tiene dos lados, y del otro están los jefes que simplemente no dan la talla, los cuales uno se enfrenta esperando una experiencia gratificante, pero terminan con un mal sabor de boca. Estos últimos son el tema de este video, el top 7 de jefes decepcionantes en videojuegos. Los puestos están enumerados del menos al más decepcionante según mis experiencias, y ya que este top está hecho según mi opinión, solo tomaré en cuenta jefes de juegos que yo haya jugado, y seré el primero en admitir que no soy muy gamer que digamos, así que si no incluyó un jefe que te parezca decepcionante, es probablemente porque no lo conozco. Sin más introducción, comencemos con el top. God of War es una saga espectacular, la cual brilla desde distintos ángulos, entre ellos los jefes, incluso los más pasables consiguen entretener de diferentes maneras. Pero dado su extensa lista de batallas contra jefes, es casi seguro que hay excepciones a la regla. Entonces, ¿cuál podría considerar yo que es la oveja negra de este consagrado grupo? La respuesta la encontramos en el segundo juego de la trilogía original. En God of War 2, Kratos es despojado de sus poderes divinos y para recuperarlos, debe encontrar a las hermanas del destino y apoderarse de su telar para volver al pasado. Tras derrotar a dos de ellas, Kratos se ve cara a cara con la ocupante de este puesto. La batalla con Cloto es decepcionante porque para vencerla, es necesario resolver varios rompecabezas para inmovilizar sus múltiples brazos y seguir avanzando, lo cual no es particularmente difícil pero sí bastante anticlimático para las alturas del juego. La idea de combinar una batalla de jefe con elementos de resolver acertijos no es nuevo para esta saga, y tampoco es necesariamente malo, pero gran parte de la identidad de esta franquicia se basa en la violencia y acción desenfrenada, al carecer de cierto nivel de adrenalina y momentos de combate directo. Cloto desentona bastante entre los jefes de God of War en general, y tratándose de un punto clave en la historia del protagonista, no puedo evitar sentir algo de decepción con esta batalla. Cloto no es precisamente un mal jefe, incluso recuerda a varios jefes del primer God of War, que requerían de ciertos elementos en el escenario para vencerlos, pero cuando uno piensa en los jefes de esta saga de videojuegos, mover y accionar palancas no es precisamente lo primero que se les viene a la cabeza. Resident Evil es considerado por muchos como uno de los juegos más influyentes de la historia, siendo el principal responsable de catapultar el género de survival horror. Aunque todos hemos vivido varias decepciones por parte de este producto de Capcom, se ha sabido mantener como un exponente muy fuerte en la industria. Mi mayor decepción relacionado al Residente malvado, la viví con uno de sus juegos más aclamados, Resident Evil 4. Apuesto a que ninguno esperaba ver este título en un top como este, pero desafortunadamente sufrí una gran decepción con respecto al jefe final de este juego. Osmund Saddler es el líder del culto conocido como los Iluminados, y durante todo el juego nos estaremos topando con él mientras demuestra poco a poco de lo que es capaz. Una vez que llegamos al último capítulo de la historia, yo estaba hecho un manojo de nervios por descubrir en qué clase de monstruo iba a convertirse, y cuando vi su verdadera forma por primera vez, me sentí estafado. No estaba seguro sobre qué esperar de Saddler, pero creí que sería algo más imponente que una araña gigante. Se supone que este tipo maneja un culto que controla todo tipo de monstruos gigantes, y no me imagino a Saddler por encima de ninguno de ellos teniendo esa transformación tan chafa. La batalla no es del todo mala, hay varios elementos que la vuelven entretenida, pero la decepción viene de todos esos encuentros con Saddler durante la campaña. Siempre pensé que escondía una forma verdadera que fuese el epítome del horror, pero cuando se reveló al final me quedé con esas ganas, y parece que no fui el único, ya que en el remake le dieron otra transformación que se parece más a lo que yo me imaginaba de él, mucho mejor que una araña patona y cutre si me lo preguntan. Los Simpsons son un fenómeno mundial, y aunque recientemente no estén pasando por su mejor época, es innegable su marca permanente en la cultura pop. De todos los juegos que han tenido, se pueden destacar dos títulos por sobre todos los demás, Los Simpson Hit and Run, y Los Simpson el videojuego. Este último es el que nos presenta al ocupante de este puesto.
Durante toda esta estrafalaria aventura, los Simpson se han enfrentado con diversos enemigos, que les han obstruido el paso para descubrir el secreto de todo lo raro que han estado viviendo, desde el coloso de las roscas hasta el rey delfín Snorky, y el mismísimo Magrenin. ¿Cuál podría ser el último desafío de esta épica odisea? Me preguntaba yo, pues nada más y nada menos que, Dios. Se imaginarán mi decepción cuando me tocó enfrentar al creador de todo, en un minijuego de coordinación musical tipo Guitar Hero. A ver, sé que el mayor atractivo del juego consiste en cambiar las mecánicas y el esquema general para darle más variedad al gameplay, pero creo que este fue el jefe final más anticlimático que he visto. Considerando todos los diferentes elementos con los que experimentamos antes de llegar al final del juego, siento que la batalla final contra Dios fue una bofetada al potencial de este excelente título. Si hubieran usado este concepto para cualquier otro jefe del juego, como Disco Stu por darles un ejemplo, probablemente quedaría muy bien, pero para un jefe final, en un juego tan lleno de elementos y mecánicas diferentes, es muy decepcionante. Los que me conocen de seguro se estaban preguntando cuándo aparecería este nombre en el video, pues es bien sabido que soy un mega fan de la saga Mortal Kombat, aunque no está exenta de haber decepcionado a muchos de sus fans, incluyéndome. Ya vimos en puestos anteriores que los jefes finales generan más expectativa que cualquier otro, por lo que a la hora de hablar de jefes decepcionantes, es casi seguro que habrá al menos un jefe final presente. La saga Mortal Kombat ha tenido varios jefes finales los cuales seguían ciertas pautas que los volvían un verdadero reto, como mayor fuerza y resistencia, movimientos injustamente provechosos, y unas muy sádicas inteligencias artificiales. Casi todos los jefes y subjefes de esta franquicia han tenido al menos uno de estos elementos para sacarles canas verdes a los jugadores, pero siempre hay excepciones a la regla. El jefe final del Mortal Kombat 4, Shinnok, es el que ocupa esta posición. Shinnok marcó un precedente en la saga, en el cual por primera vez un jefe final era seleccionable desde el inicio, eso por sí solo ya lo volvía un jefe muy venido a menos comparado con los que lo precedieron, pero no se vuelve verdaderamente decepcionante hasta que vemos su lista de movimientos especiales, los cuales consisten en copiar los movimientos de alguno de los otros personajes del roster, luego de ejecutar una secuencia de botones. No solo es un concepto que ya se usó anteriormente, tanto en un jefe final como en un personaje jugable inicial, sino que Shinnok lo hace mucho peor, al carecer de movimientos propios y de hecho ni utiliza sus, entre comillas, transformaciones en su pelea, quedando solo con el sistema de combate ordinario el cual todos los personajes por defecto tienen. Todos los jefes y subjefes de Mortal Kombat siempre se han caracterizado por ser más fuertes que los personajes comunes, pero Shinnok es el único que de hecho es más débil, una verdadera decepción, que por suerte pudo redimirse en Mortal Kombat X. No hemos terminado con Mortal Kombat, si bien Shinnok es indudablemente el jefe más decepcionante de los juegos principales, en el spin-off Shaolin Monks existe uno que de hecho me decepcionó más. En este juego beat'em up manejamos a uno de 4 posibles personajes, y enfrentamos una gran variedad de enemigos en distintos escenarios clásicos, con varios personajes icónicos fungiendo como los jefes de cada nivel. En general los combates son bastante entretenidos, Reptile lucha volviéndose invisible, Scorpion envuelve el escenario en llamas, y a Baraka tienes que matarlo con espadas, pero existe un combate de lo más tedioso que preferiría poder saltearme cada vez que juego una partida de este título. Goro es el jefe de los yermos, el escenario conocido como Wastelands que en el pasado fue el reino de Erenia. Después de una breve lucha contra Sub-Zero, se nos revela que Goro aguarda más adelante, y conociendo al príncipe Shokan, de seguro nos espera una lucha de titanes, ¿cierto? Piensen de nuevo, los movimientos de Goro son tan lentos y sosos, que es casi imposible ser alcanzado por un ataque, sobre todo luego de aprender sus patrones, y para cuando su barra de vida baja hasta la mitad, Goro decide cargar con un enorme pilar en su hombro, haciéndose todavía más lento y predecible. La pelea es básicamente guardar distancia y disparar, haciéndole daño poco a poco durante un largo tiempo, hasta que llega a la hora del fatality. Y aquí sería el momento en el que desahogas la frustración del aburrimiento previo, si yo ni el cajetilla no apareciera de quién sabe dónde y te robara el momento de satisfacción. En resumen, la pelea es aburrida, extensa, nada satisfactoria, y por lo tanto, decepcionante. Si vieron mi último video del año pasado, sabrán por parte del chismoso de mi primo que le he dedicado muchas horas al Diablo 2. Por fin lo reconociste, yo estaba a poco de organizarte una intervención por eso. Y ahora por eso que dijiste estás a poco de que yo intervenga tu respiración.
Como sea, durante el tiempo que estuve recorriendo Santuario, me he enfrentado a muchos peligrosos enemigos en las misiones de la campaña, todos fueron un desafío en su mayoría. Sin embargo, luego de luchar contra dos males menores y un mal mayor, me introduje en el mismísimo infierno para ponerle fin al terror, y en una de las primeras misiones Tirael me contó sobre un ángel caído que ahora está siendo controlado por los demonios, solicitando que lo encuentre y ponga fin a su sufrimiento. El nombre de este individuo es Isual, y es el que ocupa esta posición en el top. Isual es un jefe pésimo, tan solo cuenta con 2 ataques, golpes físicos y ocasionalmente una nova escarcha que casi nunca usa, por lo que la pelea contra él es sumamente fácil y aburrida. Los jefes en este juego suelen ser solo enemigos comunes con algún agregado que los hacen más fuertes, como ataques mejorados o encantamientos, pero Isual es incluso más fácil de vencer que los enemigos comunes que hay por la zona, en lo único que los supera es en su barra de vida, que para lo único que sirve es para alargar la pelea todavía más, y en el lugar donde se encuentra casi nunca hay muchos enemigos fuertes para hacer la pelea un poco menos sosa. Al principio pensé que me fue fácil ganarle a Isual por mi nivel, así que para comprobarlo volví a luchar contra los jefes finales de los actos previos, y a excepción de Andariel por ser la primera, los otros dos sí fueron difíciles de vencer incluso estando más leveleado que antes. Duriel casi me mata y Mephisto de hecho me mató una vez, incluso los subjefes de actos previos eran más problemáticos que Isual, y tratándose de un jefe con una historia detrás, una bastante prometedora debo agregar, uno esperaría un mayor reto que un enemigo que se dedica más que nada a dar golpes comunes. Tanto para los gamers experimentados y novatos, como para la crítica especializada, Shadow of the Colossus es considerado un juegazo, eso es un hecho indiscutible y todo el que lo haya probado opina igual. Pero aún las joyas como esta tienen algún defecto, lo que nos lleva al 13º coloso al que enfrentamos en esta historia. Phalanx, también llamado el navegante del aire, ocupa esta posición por ser de lejos el peor jefe del juego. A pesar de ser el coloso más grande de los 16, lo que al principio parecería como algo bastante destacable teniendo en cuenta la temática del título, es el único enemigo del juego que no tiene forma de atacar o hacer daño, lo que significa que es prácticamente imposible perder contra él, y eso es solo el principio. Aparte de que la pelea está prácticamente regalada, la forma para ganar es tediosa y lo más probable es que tome mucho tiempo y paciencia, así que no solo es aburrida, también es demasiado larga para el gusto de todos los jugadores, y teniendo en cuenta el momento en el que lo enfrentamos, cerca del final del juego, uno esperaría un reto muchísimo mayor del coloso más grande de todos. Phalanx se queda en este lugar por englobar todo lo malo de los otros jefes vistos anteriormente, genera expectativas, la ejecución está mal lograda, es absurdamente fácil, lleva más tiempo de lo que uno quisiera, y en general, es decepcionante. Bien, con esto llegamos al final de este video, espero no haberlos decepcionado y que dejen su pulgar arriba, si han tenido alguna experiencia decepcionante con algún videojuego, pueden compartirla en los comentarios. Adiós, y nos vemos la próxima.